Hace un tiempo atrás, en una universidad, se mandó a unos alumnos a leer El Conde de Montecristo, a hacer un análisis exhaustivo del libro, de lo que habían leído, y presentarlo como trabajo final de ciclo. Es decir, ellos tenían todo un ciclo educativo para poderlo leer y analizar. Más de 4 meses tranquilamente. En solo 1 mes y medio la idea era que lean el libro y en el tiempo restante presentaran el trabajo. Fue desagradable para mí ver el resultado de estos trabajos en realidad. Y buscando la información, investigando de dónde los alumnos podrían haber sacado esta información, me di cuenta que hay muchos booktubers en internet que hablan del libro del Conde de Montecristo, pero es notorio que no lo han leído. Y se nota que solamente han leído el prólogo o han leído la introducción o 1 o 2 capítulos nada más y creen que con eso pueden hablar del libro y les da autoridad para poder recomendarlo o explicar. No he visto un booktuber o un youtuber que hable exactamente lo que debería de hablar de esta obra, siendo tan importante y siendo una obra cumbre a nivel mundial. Incluso existen tesis solamente sobre este libro. Así que, mi estimado, si tú crees que El Conde de Montecristo es la historia de un sujeto que regresa para vengarse porque lo metieron preso y que la novela gira en torno a esa historia, si crees que las películas y las series que han dado y las novelas que han pasado por televisión o cine son realmente como menciona el libro, pues déjame decirte que estás muy equivocado. Este video es para hablar del Conde de Montecristo, pero lo voy a explicar porque lo he leído. Es decir, yo sí he leído el libro y más o menos puedo darles explicación de qué es lo que trata de la manera más sincera, más honesta y sin mentirles de una manera tan vulgar como lo vienen haciendo muchas personas por internet, incluso muchos profesores. Si te interesa más sobre este libro, bienvenido. Mi nombre es Maquiel y este video es para ti. Vamos a empezar hablando del título. Es El Conde de Montecristo, la obra, ¿correcto? Es la obra. Solo existen 2 editoriales, 2 versiones de esta obra que están bien traducidas y que vale la pena leer si es alguien que realmente quiere aprender algo del libro, ¿correcto? Hay una edición de editorial Bruguera del año 79-80 aproximadamente, la publicación entre el 79 y el 80. Es un libro que ahorita no lo tengo a la mano, pero es de tapa roja, empastado, ¿sí? Más de 1000 páginas, que es lo que corresponde a la obra. Luego está Navona Ineludibles. Esta editorial ha sacado en el 2017 una versión del Conde de Montecristo muy, pero muy interesante, en donde hay algunos cambios, ya que esta persona quien lo ha hecho la traducción, la persona que ha hecho la traducción es un especialista en el tema, porque sí, hay personas que son especialistas en el libro, en el Conde de Montecristo, o sea, han estudiado una maestría y llevan una especialización en esta obra, ¿no? Que dura 1 año, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, este señor lo que ha hecho es, ha hecho una traducción del francés al español y ha hecho una nueva versión, ¿correcto?
Es lo más serio y académico que hay para poder leer esa obra y disfrutarla realmente como se debería disfrutar. Continuando, en resumen, El Conde de Montecristo tiene dos versiones que son las que yo recomiendo leer. De editorial Bruguera, del año 89, del 79 y del 80, y de Navona Ineludibles, publicado en el 2017. ¿Correcto? Esas son las ediciones que yo recomiendo leer. Existen otras, pero no están bien traducidas. ¿Y cómo me doy cuenta si está bien traducido o si es una buena edición o no? Bueno, es todo un tema en realidad que ahorita sería muy denso explicarlo porque no va con el tema y quizá no le interese mucho. Pero hay en los títulos, en el apéndice, los títulos, verificando los títulos de cada capítulo, uno se da cuenta si realmente es una buena traducción o no. ¿Sí? Eso ya lo explicaremos quizá en otro video cuando hablemos de cómo ver las traducciones, cómo ver el tema de los títulos, cómo ver los apéndices, cómo ver si es una buena edición o no, qué editorial es serie, qué editorial no, con distintos libros. Porque en realidad es un tema un poquito pesado y denso y no quiero aburrirlos más de lo que generalmente se aburren con mis videos. ¿Ok? Entonces, bien. Simplemente Editorial Bruguera y Navona Ineludibles son las ediciones que yo recomiendo leer. Pero si es una persona que lo va a leer por primera vez al Conde de Montecristo, puede ser cualquier otra, preferiría y le recomendaría que sean cualquiera de estas dos. Eso sí, la traducción el libro no tiene que tener menos de 1000 páginas, ¿eh? Por lo menos. Si tiene menos de 1000 páginas, porque he visto un Conde de Montecristo antología, reducido, resumido, explicado, de 500 páginas. Nada que ver. 500 páginas en una de estas dos obras de Bruguera o de Ineludibles, de Navona, en la página 500 todavía ni siquiera sale de la cárcel. Todavía ni siquiera escapa del castillo de If, Edmond Dantes. Así que, por favor, olvídenlo. No hay resumen, no puede resumirse el Conde de Montecristo. Es imposible. Lo que yo recomiendo es, antes de leer El Conde de Montecristo, yo recomiendo que lean a Polidori. Hay un cuento que se llama El vampiro, ¿correcto? En donde mencionan a Lord Rubén. Este personaje es muchas veces mencionado en El Conde de Montecristo, en la obra. Entonces, tienen que tener claro porque si no, no van a entender por qué lo llaman así al Conde de Montecristo. Yo lo explicaré más adelante. Pero yo recomiendo que lean a Polidori el cuento que se llama El vampiro. Ahí hay un personaje que se llama Lord Rubén. Cuando ustedes lean ese cuento y lean al Conde de Montecristo, ahí se van a dar cuenta de, ah, ok, ya entendí. Pues si tú no has leído Polidori y lees el Conde de Montecristo, hay varias cosas que no vas a entender. Y así es como uno se da cuenta si realmente la persona ha leído el libro o no. Otro libro o autor que tienen que leer es a Lord Byron. El entierro. Traten de leer, obviamente traten de leer todos los cuentos relacionados a Polidori y Lord Byron, sobre todo los que hablan de vampiros, porque el Conde de Montecristo en algún momento se torna una especie de vampiro. Y no lo digo yo, aparece en la novela. Eso no lo sabían. Ah, es que eso no sale en las películas, pues. El Conde de Montecristo permanentemente es considerado un vampiro. Por eso recomiendo leer El Conde Drácula. Y si ustedes leen El Conde Drácula, leen a Lord Byron y leen a Polidori, sobre todo El vampiro de Polidori y El entierro de Lord Byron, van a entender entonces por qué Montecristo es como es. Y por qué mencionan tanto que es un upir o un vampiro. Es un nuevo vampiro, una especie de nuevo vampiro, porque él muere y resucita. Vuelve a la vida como un conde. Ahora, después de leer El Conde de Montecristo, hay un libro que yo recomiendo muchísimo, que es de Fabio García Salé. Él hizo una tesis sobre El Conde de Montecristo y publicó un tratado muy interesante sobre la simbología y la interpretación del Conde de Montecristo, pero él fue más allá publicando luego un libro que se llama El tesoro oculto del Conde de Montecristo. Yo recomiendo que lean este libro para que puedan entender y terminar de cerrar algunos puntos sobre el Conde de Montecristo y puedan entender realmente todo lo que encierra este personaje. Bien, otras personas o personajes o autores que deben de ustedes conocer para más o menos entender al Conde de Montecristo
También tienen que leer a Connie Méndez, Metafísica 4 en 1. Hay un conde que se llama Saint Germain, que era un mago, una especie de alquimista, un ocultista. Recomiendo que lo lean, que averigüen quién es el conde Saint Germain, recomiendo que averigüen, no que se lean todos los 4 tomos de Connie Méndez porque es denso y hay personas que no les interesa el esoterismo para nada. Pero ¿por qué les comento esto? Porque en realidad Dumas tenía mucho conocimiento y hizo muchas publicaciones relacionadas al esoterismo. Entonces estuvo muy relacionado con eso. Entonces este libro, El Conde de Montecristo, encierra mucho de ello. Es más, El Conde de Montecristo es un manual masónico, ¿correcto? Es un manual masónico de cómo un masón lleva sus diferentes niveles y cómo llega a cumplir sus diferentes grados, ¿correcto? Para poder llegar a la iluminación e irse hacia el oriente. Porque finalmente Montecristo se va hacia el oriente. ¿Sí? Ya lo leerán, pues ya lo leerán, no lo voy a spoilear, como dirán. Pero todas estas cosas no se mencionan ni se ven ni en las películas, ni en las novelas, ni en las miniseries. En la única parte, curiosamente, la única versión o adaptación que se asemeja bastante, no del todo, pero bastante al libro, es un anime japonés que se llama Ganzukuo, que es una adaptación a tiempos modernos del Conde de Montecristo que me parece genial. Es decir, ustedes vean esta serie, este anime, y luego vean la película y van a entender muchísimo porque han captado la esencia de lo que quiso decir Dumas y lo han plasmado en el anime. Bien, primero expliquemos qué es El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo es una obra, pero en realidad fue publicada en 18 folletines. Esta se terminó de escribir en 1844 y se publicó como folletín, o sea, los 18 folletines se publicaron en un aproximado de 2 años, a lo largo de 2 años. Estos fueron folletines. Por eso la lectura es tan ligera, en realidad, del Conde de Montecristo. La lectura es muy ligera, es como para jóvenes. Pero obviamente pues es extenso, ¿no? Son más de 1000 páginas. La idea principal del Conde de Montecristo se basa en hechos reales, ¿sí? Lo que han hecho los autores, porque son 2, es que han buscado historias reales, las han adaptado, le han agregado sal y pimienta, y han sacado al Conde de Montecristo, ¿sí? Dumas conoció o encontró las memorias de un hombre llamado Jacques Pouchet, quien contaba en estas memorias la historia de un zapatero llamado François Picot, que él vivió en París y por envidia de 4 amigos fue acusado de espionaje y fue encarcelado. En la cárcel conoce a un millonario, un condenado también que había sido millonario. Y al hacerse amigos, le dona el dinero en herencia, le da el dinero en herencia porque muere, ¿sí? Cuando sale de la cárcel, se demora 10 años en cumplir y planear su venganza, ¿no? O sea, él se demora 10 años en vengarse de estos 4 amigos. Entonces, sí se basa la historia en general en una historia de venganza, la estructura, la columna vertebral, pero de eso no trata El Conde de Montecristo, ¿sí? El tesoro de Espada, que es el tesoro que él encuentra en la isla de Montecristo, se basa también en un cardenal de apellido Espada. Hay un palacio Espada también, muy famoso, muy conocido, ¿sí? Y el abate Faria, finalmente, que es el personaje, uno de los personajes más importantes y simbólicos del Conde de Montecristo, se basa en un monje estudioso del hipnotismo. Este monje en la vida real estudiaba el hipnotismo y se llamaba José Custodio de Faria. Obviamente que hay muchos otros personajes más que aparecen de historias reales, pero si me voy a estar detallando, pierde la gracia. Estos son los más importantes, los más conocidos. Bien, los autores son Alejandro Dumas, o Alexandre Dumas, padre, y Auguste Maquet.
Bien, acá hay una historia con Auguste Maquet y Alejandro Dumas, o Alexander Dumas. Lo que hacía generalmente, ¿cuál es la forma de trabajo? Maquet escribía la historia, el borrador, ¿no? Se encargaba del tema de los detalles históricos y todo esto porque tiene bastante detalle histórico. Y Dumas lo pulía, ¿sí? Le metía su sazón ahí, lo pulía y ¡pum!, lo botaba. Trabajaron juntos por 10 años e hicieron juntos varias obras. Pero ¿qué ocurre? Dumas pagaba más a Maquet para que éste no apareciera en los créditos. Maquet ganaba una fortuna. Se dice que murió rico y Dumas murió pobre en realidad. Pero Maquet tenía una fortuna y le pagaban una fortuna para que no aparecieran sus créditos. Dumas acepta abiertamente, publica abiertamente que sí, que él escribía sus libros junto con otros autores. Es decir, otros autores pulían las historias, armaban la estructura y lo que hacía Dumas era le agregaba su estilo, ¿no? Le metía ese sazón que tiene. Sobre todo con Maquet. Trabajaron 10 años, terminaron en muy malos términos. Maquet lo denuncia a Dumas, se van a juicio, pero al final la sentencia va a favor de Dumas. Primero porque el contenido de fondo, el esotérico, lo ponía Dumas. Segundo porque Dumas pagaba extra a Maquet, perdón. Entonces recibía todo lo que él solicitaba, ¿no?, legalmente. ¿Cómo nos damos cuenta quién en realidad tenía la sazón o quién realmente era el importante en escribir los libros, al escribir los libros? Pues en realidad ambos. Luego que se separa Dumas de Maquet o Maquet de Dumas, Maquet publica libros y no tuvieron éxito. Y Dumas le pasó lo mismo, es decir, Dumas empezó a publicar algunas otras cosas y no eran tan buenas como lo era como cuando lo hacía con Maquet. Terminó mal para ambos al final, sobre todo más para Dumas, por el hecho de que pagaba bastante a Maquet y no le fue bien después. Los personajes son varios, hay bastantes personajes, aparecen y desaparecen, cada capítulo está entrelazado. En un capítulo te pueden hablar de un personaje y 3 capítulos después, cuando aparece, te das cuenta que ese personaje aparece nuevamente y era el hermano del hijo de otro fulano. Bien, entonces es muy importante tener a todos los personajes claros al leer el libro. Pero ahora yo voy a mencionar a los más importantes. No voy a mencionar a todos los personajes porque son un montón, pero sí voy a mencionar a los más importantes, que son Edmond Dantes, obviamente que es el personaje principal, el abate Faria, que es el abate que le da el dinero, y Maximilien Morrel. Bien, la familia Morrel, el abate Faria, son muy cercanos a Edmond Dantes y son los que le dan la humanidad a Edmond Dantes luego que él regresa para su venganza, por decirlo de alguna manera. Luego están los antagonistas, ni siquiera los antagonistas, sino como que los que traicionaron a Edmond, que es Fernando Mondego, que estaba muy enamorado de Mercedes, que era la mujer a la cual amaba Edmond. Está Villefort, que era el procurador. Está Gaspar Carderús, que era un hotelero borracho. Está Danglars, que es el contador del barco. Y está Mercedes. ¿Sí? Ahora, tú me vas a decir, ¿pero por qué está Mercedes como dentro del grupo de los antagonistas? Ah, hay un tema ahí. Fernando Mondego, que estaba muy enamorado de Mercedes y que le tenía mucha envidia a Edmond Dantes, Caderús, que era un viejo borracho que no le importaba nada, y Danglars, que era el contador del barco y que le tenía envidia a Edmond, porque Edmond había sido nombrado como capitán del barco el faraón. Esos 3 personajes se van a beber juntos y deciden, entre Pisco y Nazca, escribirle una carta al procurador, una carta anónima, informando de que Edmond Dantes tenía un sobre de Napoleón, ¿sí?, que era conspirador. Caderús, que era el hotelero borracho, simplemente se hizo el loco
Él no participó activamente de todo, él estuvo ahí, sabía la verdad, pero su pecado fue no decir nada después para exculpar a Edmond de lo que se le acusaba. Él sabía, pero no lo hizo porque era un cobarde en realidad. Mondego lo hizo, y lo hizo porque envidiaba a Edmond la mujer que amaba, que era Mercedes. Y Danglars era un tipo envidioso también, que apoyó todo y manipuló a Fernando Mondego para que hiciera todo este complot, ¿no? O sea, Danglars fue el que convenció a Mondego que enviara pues el sobre al procurador, etc. Es más, lo que hacen es, ni siquiera le dicen, oye, mira, manda la carta, sino arrugan la carta adrede y la tiran, ¿no? Tiran el papel, lo dejan ahí, sabiendo que Fernando, después de todo lo que le habían dicho, cogería la carta y la entregaría. Y dicho y hecho, así fue. Fernando va a entregar la carta, acusan a Edmond de traición, pero aquí va lo peor de todo, es decir, hasta ahí Edmond se pudo haber salvado. Cuando le llega este mensaje a Villefort, que es el procurador, llega un punto en el cual se da cuenta Villefort de que Edmond Dantes había sido sujeto de una traición. Primero por parte de quien envió la carta y segundo que Edmond no sabía qué contenido tenía la carta de Napoleón, ¿sí? De la conspiración que tenía. Esta carta, que era enviada a alguien por parte de Napoleón, que venía de la isla Elba, etc., no fue vista por Edmond y le fue entregada al procurador Villefort. Es decir, Edmond le da la carta, le dice, mira, yo no la entregué al final, no quiero traicionar a nadie, no soy ningún conspirador, solo soy un pata de 18 años, 19 años que no quiere problemas, acá está la carta. Villefort se da cuenta de esto, de que Edmond había sido inocente y que lo estaban traicionando y que querían hundirlo. Lo perdona. Pero es en el momento en que Villefort, el procurador, abre el sobre y lo lee, en el cual cambia de parecer al darse cuenta que el implicado era su padre y que a él como político no le convenía que se le vincule con un imperialista, con un seguidor de Napoleón. Es ahí donde Villefort le causa el mayor de los daños, porque en todo el libro es Villefort quien permanentemente se asegura de que Edmond Dantes no salga del castillo de If. Es más, él afirma de que está muerto ya, más adelante. Entonces, ¿qué ocurre? Villefort lo engaña a Edmond y lo manda al castillo de If sin que Edmond sepa. ¿Sí? Supuestamente Edmond ya estaba libre. Es más, lo mandan a capturar a Edmond el mismo día de su boda, cuando se iba a casar. Lo mandan a Edmond al castillo de If y es ahí donde Mercedes decide al mes casarse con Fernando Mondego. Es decir, al mes que Edmond Dantes desapareció, porque nadie supo de él, Mercedes se casa con Fernando Mondego, porque ella no podía estar sola, es decir, no honró la memoria de Edmond el tiempo suficiente. Es más, tiene un hijo con Fernando Mondego. Entonces, cuando regresa Edmond y se entera de todo esto, le dice, oye, esta flaca al final no era todo lo que me decía, porque al mes nomás de que yo desaparezco, se casa con él, ¿no? Y ella acepta esa culpa y le dice, es que yo no podía estar solo. Sin embargo, fue la única y la primera que reconoció a Edmond Dantes cuando lo vio vestido como el conde de Montecristo. Nadie más lo reconoció, porque estuvo más de 10 años. O sea, Edmond Dantes aparece como el conde después de muchísimos años, más de 10. Entonces, así es como al final Mercedes también se torna una especie de antagonista. Hasta que al final, en los capítulos finales, Edmond se apiada de ella acepta la culpa y bueno, al final pues ocurren un par de cosas en donde él pues la indemniza, ¿no? La ayuda de alguna forma, ya que ella lo pierde todo, o sea, todos lo pierden todo. La venganza de Montecristo fue muy dura y el que mayor peso recibió fue Villefort el procurador.
Ahora bien, esto es en líneas muy generales de lo que trata el libro, pero en realidad no trata de la venganza de Edmond. Es decir, la venganza de Edmond es parte de la historia, pero no es el eje principal. El libro trata en realidad no de una venganza, ¿sí? El libro trata de un sujeto que logra descubrir cómo funciona la tríada del universo. Me dirán, pero ¿cuál es la tríada del universo? Bien, la tríada del universo es la voluntad, la providencia y el destino. ¿Correcto? Edmond Dantes, como el conde de Montecristo, supo y aprendió a manejar esta tríada, ¿sí? Le entendió e hizo que funcionara a su favor para poder vengarse. La voluntad es humana, la providencia es divina y el destino es de la naturaleza. Para él, Dios funciona con esa tríada y por eso él permanentemente decía que era la providencia, el ser que venía a impartir justicia, más no venganza, sino justicia divina. Y sus aliados eran la voluntad que él tenía, que era el lado humano, es decir, los humanos tienen voluntad, la providencia, que era la divinidad, porque él ya llegó como un ser casi divino, y el destino, que dependía de la naturaleza. Él podía manejar estas tres virtudes, no virtudes, sino esta triada, y en base a eso él podía vengarse y planear su venganza. Entonces, seamos bien claros en eso. Cuando alguien te diga, no, que es un pata que viene de venganza, no, esa es una visión banal. Pero dice, no trata de la venganza, esa es una visión banal del libro. Trata de la evolución y el actuar de una persona según los eventos que le rodean. Y hay una parte muy importante que nos damos cuenta de esto cuando él explica sobre los venenos. Que un verdadero mago, un verdadero alquimista, no solo crea el veneno, sino hace que el destino, la providencia y la voluntad actúen al mismo tiempo para su beneficio. La parte de los venenos es muy importante prestarle atención al capítulo que habla de cómo funciona esto, porque ahí te explica cómo es que Montecristo siempre le salía todo bien. Es mentira cuando vean en las páginas web en donde dicen, no, es que de pronto la venganza se empezó a descontrolar y empezó a perjudicar a quienes él amaba. Falso. Él no amaba a nadie ya. Falso totalmente. Es simplemente que el pata en algún momento, o sea, Montecristo en algún momento, llega a iluminarse, es decir, se da cuenta de que ya todo estaba consumado y que no valía la pena continuar ensañándose más, ¿no? Se dio cuenta que había perdido de alguna manera su humanidad. Entonces simplemente lo que hace es al final, ya cuando la persona se había como que redimido, ¿no? Como que había pedido disculpas, pues él la perdona y lo libera. Pero en realidad no es que él se arrepienta de su venganza o algo, es simplemente que el tipo evolucionó, ¿no? Y en el caso de Mercedes no le indemniza. Muchos dicen, no, se sintió culpable con Mercedes por todo lo que hizo No, en ningún momento. Sino es que Mercedes le pide disculpas a Edmond y acepta el error. Acepta que no lo esperó, que no guardó un tiempo de luto por él, sino que al mes nomás enganchó. Entonces eso a él lo hace sentir un poco como que ya más tranquilo y le dice, bueno, entonces yo te apoyo de tal o cual manera. Que ni siquiera es que le deje un montón de dinero, ¿no? Pero la ayuda, la logra ayudar. Finalmente, Montecristo no es que indemnice a nadie, les vuelvo a repetir, sino es que al final ayuda a quienes no merecen sufrir más porque se arrepintieron o a quienes lo ayudaron, como la familia Morrel, por ejemplo, ¿no? Lo ayudaron bastante a él cuando ayudaron a su padre, tuvieron compasión del padre. El padre de Edmond murió por inanición. Entonces esto le afectó mucho a Edmond y los únicos que ayudaron fue, pues Morrel, la familia Morrel. Ni siquiera la propia Mercedes, quien
trataba de hacer poco o nada por salvar al padre de Edmond, pero al final pues no pudo, ¿no? Fue Morrell quien hizo más, y eso fue lo que más le dolió a Edmond cuando él regresa. Finalmente, ya para terminar este corto video, a modo de resumen, no les voy a spoilear, al final, ya como para concluir sobre este tema del Conde de Montecristo, Edmond logra descubrir el amor, como el Conde de Montecristo, logra irse hacia el oriente, ¿no? Y le deja una cantidad determinada de dinero a la familia Morrell, ¿sí? Se van hacia oriente. El Conde de Montecristo es un libro que lleva mucha simbología. Lo que yo estoy haciendo ahorita es un muy breve resumen de lo que podrían encontrar en el libro. Yo recomiendo que lo lean un par de veces y lo disfruten, lo lean con calma. Es un libro que se puede leer tranquilamente en un mes y medio, con calma, pausado, ¿no? Con gusto. Yo, como les vuelvo a repetir, recomiendo estas dos editoriales, estas dos versiones que son de Bruguera y de Ineludibles, ¿sí? Son las que más recomiendo para que ustedes puedan trabajar con ello y disfrutar al Conde de Montecristo como se debe, ¿no? Recomiendo que lean libros de vampiros, que lean libros sobre alquimistas, que en el libro marquen las palabras que no entiendan y búsquenlas, porque estas dos ediciones, sobre todo la de Bruguera, que es la que más he leído porque es la que tengo, la primera que tuve, lo bueno es que tiene algunas palabras en latín o en el idioma original, entonces simplemente los marcas, los traduces, entonces tienes la opción de poder entender mejor, ¿sí? Espero que disfruten este libro, de verdad, porque es buenísimo, es muy buen libro, a mí me encantó. Montecristo tiene en todo tiene una interpretación que darle. Montecristo no es el único personaje que utiliza Edmond Dantes, por ejemplo. Utiliza Simbad el Marino y un abate, él se disfraza de Simbad, usa el nombre de Simbad, usa el nombre de Conde de Montecristo, y usa uno de un abate, se disfraza de sacerdote. Entonces él usa varias formas, se disfraza de varias personas para poder influir en los demás, influye hasta en el propio Papa, ¿no? Y perdona y hace que el Papa le perdone la vida a un sujeto condenado o sentenciado o condenado a muerte, ¿no? Entonces, porque en ese entonces el Vaticano en Roma tenía mucho poder y podía sentenciar a muerte. El Vaticano sentenciaba a muerte. Y eso también lo van a encontrar en un libro que se llama Los Elixires del Diablo, del que ya voy a hablar, que es un libro espectacular también, complejo, denso, más corto que El Conde de Montecristo, pero es literatura gótica bien densa, pero muy buena. Se los voy a recomendar ya, el siguiente video voy a tratar de que sea sobre ese libro, porque es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Como les digo, lean a Polidori, traducción, el cuento del vampiro. El nombre es Lord Ruthven. En algunas traducciones está como Lord Ruthven, T-H-E, y otra está como Lord Ruben, ¿sí? Es un tema de traducción, parece que había un error en algunos casos, ¿sí? Valga la aclaración, porque en un inicio dije Lord Ruben, lo tengo apuntado como Lord Ruben, pero lo encuentran en una buena traducción como Lord Ruthven, con T, H, ¿sí? El vampiro de Polidori. Lean los cuentos de Polidori, que son buenísimos, sobre todo los que hablen de vampiros, para que entiendan el contexto de lo que es un vampiro. El Conde de Drácula, ojo, que es una obra muy buena, es un vampiro moderno. Del Conde de Drácula hacia atrás, es decir, antes del Conde de Drácula, los vampiros podían caminar en la luz del día con total tranquilidad. Podían, a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, hay cuentos antiguos en los que el vampiro caminaba por ahí. Entonces, eso de que el vampiro le hace mal la luz del sol, etc., aparece con Drácula, ¿sí? Entonces, ustedes al leer cuentos de Drácula hacia atrás, relacionados a vampiros y upires, se van a dar cuenta del por qué
Montecristo es considerado un vampiro. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado este video. No les he detallado capítulo por capítulo como lo hice con el Necronomicon, porque esta es una obra más de una novela. En cambio, el Necronomicon era más un tratado de magia. Entonces, obviamente, pues así se explica de otra manera, ¿no? Bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado. Si sabes de un amigo que ha visto las películas de Conde de Montecristo y cree que eso es leer el libro, pues pégale este video. Y nada, esperemos vernos dentro de pronto y cualquier cosa pues nos escriben y darle like a la página de Facebook, que es muy importante para nosotros. Gracias.